¿Estamos contentos? Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 9. El tema de este día tiene como título, que nada te separe de Dios. Es la primera parte. Dice la escritura, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué le parece si oramos para que Dios hable a nuestro corazón y nos revele esta palabra? ¿Me acompaña? Y te damos gracias, Padre, porque tu presencia está aquí con nosotros. Estamos contentos de iniciar un nuevo año, un año donde tú nos invitas a que nada en el transcurso de él nos separe de ti. Porque mira que hay muchas cosas, Señor, de la vida, situaciones, conflictos, actuares del enemigo, situaciones que se gestan en nuestro corazón, que combaten en nuestros miembros y que muchas veces pareciera que quisieran hacer menguar nuestra fe y nuestro amor por ti. Pero el día de hoy, Padre, tú desenmascaras todo esto y nos das las herramientas para que podamos mantenernos firmes en tu caminar todos los días de nuestra vida. Gracias te damos porque tú estás aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios hizo toda la creación, los cielos, las estrellas, los mares, la tierra, las plantas y todos los animales, y creó al hombre del polvo de la tierra a su imagen y semejanza, y lo bendijo. El hombre es un ser de origen humilde y a la vez divino, porque nuestra consistencia física es simplemente polvo de la tierra, sobre el cual Dios sopló aliento de vida, tal como confirma Job al decir, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Omnipotente es lo que da aliento a todos nosotros, a todos los seres vivos, animales y plantas. Todo lo que respira tiene vida por el soplo de Dios. Pero el amor de Dios para con el hombre fue más allá que darle vida, sino que quiso plasmar su naturaleza divina en él al hacerlo a su imagen y conforme a su semejanza, como dice más adelante en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cada uno de nosotros somos hechos a imagen de Dios. Mire, voltea a ver a su hermano. ¿Verdad que tenemos un Dios precioso? Tenemos un Dios precioso. Y Dios tenía planeado para el hombre una vida llena de bendiciones por toda la eternidad. ¿Por qué afirmo esto? Porque en Génesis 1:28 podemos ver la intención de Dios para con el hombre. Dice ahí, y los bendijo Dios. ¿Qué hizo el Señor? Bendecir al hombre. Y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De manera que las primeras palabras de Dios para el hombre, su primera intención de Dios para con el hombre, siempre ha sido bendecirlo. Dios nos creó para bendecirnos y para que fuésemos bendición, proveyéndole de todo lo necesario para vivir. Querido hermano, si alguien está interesado en que usted tenga todo lo necesario para vivir, ese es nuestro Padre Celestial. Adán no tuvo que pedirle nada al Señor de los cielos. Simplemente Dios creó a Adán e inmediatamente pensó en proveerle todos los recursos necesarios para que fuese feliz. Por ejemplo, en Génesis 2, del 8 al 9,
vemos que el Señor le proveyó de un hogar y de alimento, porque dice la Escritura, Génesis 2 del 8 al 9, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Trate de imaginarse esa escena. Un huerto precioso, paradisiaco. Posiblemente los jóvenes que fueron al campamento nativo, pues al estar en ese lugar, era un lugar paradisiaco, ¿verdad? Imagínese como el huerto del Edén, nada más que Dios hizo nacer en el huerto todo árbol delicioso a la vista, ponga atención en eso, delicioso a la vista y bueno para comer. Los frutos que nacieron en el huerto del Edén eran agradables a la vista, a los sentidos del hombre. Dios, cuando nos da algo, trata de satisfacer todas nuestras necesidades y nos da cosas que las atiendan y que al mismo tiempo nos gusten. Dios también le dio al hombre trabajo. ¿Sabía que el trabajo es una bendición de Dios? Si Dios le da trabajo, es porque es una bendición del Señor. Ni siquiera Adán se lo tuvo que pedir, Dios ya lo había planeado. Dice en Génesis 2:15, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. De tal manera que si usted dice, ay hermano Jorge, es que yo no tengo trabajo, ¿a quién cree que tengamos que recurrir? Pues al Señor, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Toda dádiva y todo don perfecto, ¿de quién proviene? Del Padre de las luces, de nuestro Señor. Y Dios desea bendecirnos. Grábese eso en la mente. En tercer lugar, a Adán le dio su cónyuge, le dio una esposa. Dice en Génesis 2:18, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dele un codazo ahí a su hijo mayor. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y más adelante en el versículo 21, mire el actuar de Dios. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. A veces los jóvenes están muy dormidos, ¿verdad? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Y qué hizo? La trajo al varón, se la presentó. Mira, Adán, te presento a la mujer, tu compañera, tu bendición, la cereza de la creación. En ese momento yo me imagino que Adán ha de haber puesto un grito en el cielo, ha de haber dicho, ¡ajúa! ¡Gloria a ti, Señor! Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y se puso bien contento. Dios bendijo a Adán con casa, con alimento, con trabajo, con esposa. ¿Y usted ve en alguna parte donde clamaba y le pedía su bendición al Señor? ¿Usted lo encuentra? No aparece. Porque desde el momento en que Dios creó al hombre, pensó en bendecirlo. Creó al hombre para bendecirlo. Hermano, Dios desea bendecirnos. Para eso fuimos creados. Tenemos un Padre que nos ama. Un Padre que busca atender nuestras necesidades. Y esa es la confianza que usted y yo debemos de desarrollar. Por eso es que Jesucristo enseñaba que no nos afanemos, qué comeremos, qué vestiremos, dónde trabajaremos, qué será de nuestra vida. Porque tenemos un Dios que si alimenta a los pajarillos, pues cuánto más a sus hijos. Que si tiene cuidado de cada detalle de la creación, pues cuánto más de nuestras necesidades. Dios le dio al hombre vida, alimento, trabajo, casa y esposa. Era una vida fenomenal, ya que disfrutaba de todas las bendiciones de Dios.
disfrutaba de su presencia, porque Dios caminaba en el huerto al aire del día y platicaba con Adán. ¿Qué más podía pedir el hombre? ¿Qué más podía pedir? ¿Habría algo que no satisfaciera todo lo que Dios ya estaba haciendo y dándole? Dice la Escritura, por boca del profeta Jeremías: Dios se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías comprendía que con amor eterno Dios nos ama. Desde el inicio de los tiempos y hasta el final de los tiempos, Dios nos ama y nos amará por siempre. Jamás dude del amor de Dios. Ese es uno de los principales mensajes que vinieron a través de nuestro Señor Jesucristo. Esas buenas nuevas de salvación, que Dios ama al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Usted se lo sabe de memoria. Un mensaje de amor. Dios mostró su amor a través de nuestro Señor Jesucristo. En esto consiste su amor. No en que nosotros le amemos a Él, sino en que Él nos amó a nosotros. Eso dice el apóstol Juan. Dios siempre nos amará. Esta es una verdad que no debemos nunca de olvidar, porque nos ayudará a cimentar una vida de relación con Dios sana, fuerte y perseverante. Porque sin importar, escuche bien, sin importar lo que vivamos, sin importar lo que se presente en la vida, debemos de estar seguros que Dios siempre nos va a amar. ¿Por qué le digo esto? Porque en ocasiones vivimos situaciones que pareciera que tratan de destruir nuestra relación con Dios, que muchas veces nos llevan a un estado de condenación y de culpa, que muchas veces tratan de enfriar ese fuego del amor de Dios en nuestro corazón y empezamos a vivir una vida miserable, como si no fuéramos hijos de Dios, o como si fuéramos hijos inmerecidos del amor de Dios, y empezamos a vivir en fracaso, y el enemigo empieza a robar nuestras bendiciones, y empieza a robarse el gozo de nuestro corazón. Hermano, Dios nos ama, y los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros, como dice Jeremías, son pensamientos de bien, pensamientos de paz, para darnos al final el fin que esperamos cada uno de nosotros. Los pensamientos, las intenciones, el deseo de Dios y su obrar hacia el hombre siempre será con el fin de bendecirle y de mostrarle su infinito amor. Y el sentido común nos llevaría a pensar que nosotros como seres humanos deberíamos como consecuencia corresponder a ese amor. Eso dictaría el sentido común. La Biblia enseña que todo lo que siembras, cosechas. Si siembras amor, ¿qué esperas cosechar? Amor. ¿Y usted cree que Dios ha sembrado amor hacia el hombre? Y yo creo que mucho, abundantemente, infinitamente. Pero ¿estará cosechando eso en el hombre? ¿El hombre estará correspondiendo a ese amor de Dios? ¿Buscándole con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas? ¿Se ha dado cuenta que a pesar de todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros y que busca darnos de continuo, el hombre ha ido tomando malas decisiones, decisiones que lo han separado del Dios que lo ama? ¿Por qué? Es algo que pareciera increíble. El hecho de decidir en sentido contrario a la bendición ha sido una constante que ha acompañado al hombre a lo largo de su historia. ¿Por qué tendemos a escoger lo malo, hermanos?
¿Por qué rechazamos de continuo la bendición de Dios? ¿Por qué no perseveramos en lo que trae bendición a nuestra vida? Yo quisiera que veamos dos primeras razones en este estudio. Dos razones que tratan de explicar y que comprendamos qué es lo que está pasando en nosotros y que muchas veces nos lleva a alejarnos y a separarnos de Dios. En primer lugar, es por el engaño del enemigo. Acompáñeme a Génesis 3, del 1 al 3. Después de que Dios le había dado todas las bendiciones al hombre, en el capítulo 3 hace presencia un personaje que ha causado mucho daño a la humanidad: Satanás. Dice la Escritura, Génesis 3 del 1 al 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El libro de Apocalipsis nos revela que esa serpiente antigua es Satanás, que busca engañar al hombre para separarlo de Dios. Dejé una marca ahí en Génesis y acompáñenme a Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9, donde se habla del futuro que tendrá el diablo, futuro destinado por Dios. Dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente, ¿qué dice ahí? Antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Desde el inicio de la humanidad, ha buscado engañar al hombre constantemente, mostrándole una realidad falsa, una versión falsa de las cosas, de la vida, e incluso de lo que Dios manda y enseña en su palabra. La Biblia le llama también el padre de la mentira. El apóstol Juan lo desenmascara diciendo en Juan 8:44, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él es mentiroso y engañador, la serpiente antigua. Esa serpiente que en Génesis 3 le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese cómo se presenta la mujer y con qué argumento. Argumento falso, porque lo que Dios dijo no fue eso. La mujer sabía muy bien qué fue lo que Dios dijo. Por eso le responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La mujer sabía la voluntad de Dios, ¿sí o no? La conocía. Sabía muy claramente cuál era el mandamiento que Dios le había dado al hombre. De todo el huerto que había creado el Señor, en medio del huerto hizo nacer el árbol de la ciencia del bien y de la ciencia del mal. Y le dijo: de ese árbol no vas a comer. Tú estás destinado a comer del otro árbol, del árbol de la vida, porque el propósito es que tú vivas eternamente. Ese era el propósito de Dios al haber creado al hombre. Sin embargo, se presentó Satanás y engañó a la mujer, mintiéndole, sembrando duda, sembrando argumentos equivocados. ¿Por qué si Eva conocía lo que Dios mandó, cayó en el engaño?
¿Por qué si es tan evidente que Satanás se engaña y es mentiroso, el hombre no simplemente rechaza sus mentiras? Porque cuántas veces, a lo mejor algunos de nosotros, hemos caído en engaños y en mentiras también. Engaños y mentiras que siembra Satanás en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ejemplo, en el cónyuge, tu esposa no te quiere. ¿Ya vistes cómo abusa de ti? No te valora, no te toma en cuenta. Esas enchiladas verdes que tanto te gustan, no te las prepara. Pero ¿ya vistes al vecino cómo le ríe y le saluda? ¿Verdad que son pensamientos e ideas de quién cree? Del diablo. ¿Ya viste? Le dice al joven, tus padres no consideran tu esfuerzo, nada más te explotan. Te ponen a hacer mucho que hacer, nada más te usan y ya nada más te están esperando a que te vayas de la casa porque ya no te aguantan. Y la gente empieza a tener pensamientos, dudas y a desarrollar sentimientos que muchas veces controlan su voluntad y los guían a actuar, a decir cosas que no convienen, a tomar malas decisiones. Los engaños y la astucia del enemigo está en todo lugar. Puede ser en el trabajo, puede ser con el jefe, puede ser con un compañero de la oficina, puede ser con el vecino. Puede ser incluso cuando estamos viendo televisión o cuando vamos circulando por la calle y vemos un espectacular. La Biblia dice que Dios ha escrito sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones, de tal modo que sepamos lo que es bueno y lo que es malo. Todo el mundo sabe que mentir es bueno o malo. Robar es bueno o malo. Matar, odiar, envidiar, lo sabemos. No necesitamos ni siquiera estar en Cristo para saber y tener el sentido común de discernir que eso es malo. Sin embargo, todo el mundo cae en eso. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en nuestros corazones. Porque nos amamos poco y por eso despreciamos la bendición y escogemos la maldición. Porque no somos agradecidos con Dios. Porque nos falta conocimiento de Dios y discernimiento espiritual. O simplemente porque somos hombres hechos de carne destinados a convertirse en polvo. ¿Por qué? Yo no lo sé, hermano. Pero lo que sí sé es que hoy en día se ha hecho cada vez más difícil distinguir la verdad de la mentira. Porque las preguntas que le hice son preguntas muy obvias. Claro, es malo mentir, es malo robar, es malo matar. Pero a veces el actuar de Satanás es tan sutil, tan astuto, que cuesta cada día más distinguir la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira. Porque el mismo Satanás se disfraza con sus engaños, al grado que se disfraza como ángel de luz. Eso dice la palabra en 2 de Corintios 11:14. Si usted toma notas, apúntelo. Jesucristo declaró en Marcos 13:22 que en los postreros tiempos se levantarían falsos cristos y falsos profetas y harían señales, prodigios para engañar, si fuese posible, ¿a quién cree? Aún a los escogidos. De tal forma que Satanás se especializa en imitar aún las cosas de Dios. El apóstol Pablo, por eso le escribe a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:1, 1 de Timoteo 4:1, donde dice, pero el Espíritu, escuche bien, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se da cuenta? Está hablando de hijos de Dios
gente que amaba a Jesucristo, que vivía en la fe del Hijo de Dios, que van a terminar apostatando, esto es, negando la salvación y negando al Hijo de Dios. ¿Por qué? Por escuchar espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Qué significa? Que ellos en su intención estaban buscando a Dios, pero fueron engañados porque no pudieron discernir la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. No pudieron distinguir entre el bien y el mal buscando al bien, no pudieron notar la diferencia. Fueron engañados. Hermano, esto nos pone todavía en una postura todavía más crítica. Porque si en lo obvio caemos, ¿cómo podremos ser libres de aquello que a veces se escapa de nuestro discernimiento? Que a veces no podemos distinguir. ¿Sabía usted que ya estamos en esos postreros tiempos? Donde la línea que separa la verdad de la mentira es indivisible. Es por eso que hoy más que nunca debemos de ser un pueblo para Dios con discernimiento espiritual. Dile a tu hermano, hay que desarrollar discernimiento espiritual. Hay que desarrollar discernimiento espiritual. El discernimiento es la capacidad que nos permite emitir un juicio al distinguir una cosa de otra. El discernimiento es una virtud que se desarrolla por la exposición constante a la acción de Dios sobre nuestra vida. Escuche, el discernimiento es una virtud que se desarrolla por la exposición constante al actuar de Dios sobre nuestra vida, a través de su palabra y por su Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que alguien que está exponiéndose constantemente a la presencia de Dios, al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios, va a estar equipado para poder desarrollar un discernimiento espiritual. Si usted y yo retiramos a Dios de nuestra vida, pues ¿qué discernimiento vamos a tener? Ninguno. No vamos a poder distinguir la luz de las tinieblas. Dice la Escritura en Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Cómo se le enseña al pueblo? A través de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, nos dan una línea, una pauta de vida, de qué es lo que Dios está esperando de nosotros. De ahí la importancia de leer las Sagradas Escrituras. ¿Usted ya hizo el propósito de leer la Biblia completa en este año? Yo espero que todos lo hagamos, porque es una gran bendición, porque leer la Biblia es nuestra vida. Cuando nosotros leemos la palabra, esa palabra trabaja poderosamente en nuestro entendimiento, renovándolo y ayudándonos a poder distinguir en nuestro caminar. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué pasaría si quitamos esa lumbrera y esa lámpara de nuestra vida? Pues nos vamos a tropezar al caminar. La palabra de Dios entonces nos ayuda a distinguir las cosas de esta vida. Y es un don, el discernimiento, que podemos pedirle a Dios, así como lo hizo el rey Salomón. Acompáñeme a Primera de Reyes 3:9. Primera de Reyes 3:9. Porque el discernimiento es un don espiritual, es algo que viene del Espíritu de Dios. Dice Primera de Reyes 3:9. Está orando Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo,
porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Qué hermosa oración. Es una oración que todos nosotros debemos de levantar. Como papás, necesitamos discernimiento espiritual, porque ¿cómo vamos a gobernar a nuestra familia? ¿Cómo vamos a pastorear a nuestros hijos? Varón, ¿cómo vas a pastorear a tu esposa si no cuentas con discernimiento espiritual? Para que puedas tomar buenas decisiones. Lo necesitamos. Si tú eres líder y estás a cargo de algún servicio o ministerio, necesitas también, Señor, dame discernimiento espiritual. Hay que pedírselo. Todos los que están en eminencia, sería algo formidable que pudiéramos presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, danos un corazón entendido para poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿No le gustaría que este año lo inicie con un buen discernimiento espiritual, para que cada decisión que tome a lo largo de él sea una decisión guiada por Dios? ¿Qué le parece si hacemos esta oración? A ver, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo. Padre, y venimos delante de ti en este momento, tu iglesia Centro, a pedirte que tú nos des un corazón entendido, a que tú nos ayudes a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo inmundo, entre lo que te agrada a ti y lo que no te agrada. Ayúdanos, Dios, a que a través de tu palabra podamos nosotros distinguir las cosas, de tal manera que no seamos engañados, ni por doctrina, ni por engaño del enemigo. Que en el nombre de Jesucristo escuchemos solamente la voz de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Y que tú nos ayudes en nuestro caminar diario a partir del día de hoy y en todo este año. Que cada una de las decisiones que tomemos vengan de tu corazón hacia nuestro corazón. De tal manera que demos pasos firmes, sin descuidarnos, sin desviarnos, sin equivocarnos. Padre, ayúdanos a distinguir aún lo difícil. Permite que en el nombre de Jesús seamos guardados de todo engaño del maligno y de todo engaño de este mundo. Gracias te damos, Padre, porque queremos vivir para ti en obediencia y en santidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. ¿Usted cree que Dios escuchó nuestra oración? Amén, yo lo creo. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué más solemos separarnos de Dios? Por la concupiscencia de nuestros corazones. Aquí estaríamos hablando no de un problema que está afuera o de una acción de alguien que la ejerce hacia nosotros, sino de algo que está dentro de nosotros, que pareciera que nos acompaña desde nuestro Génesis. Mire, acompáñeme por favor a Génesis 3, versículo 6. Génesis 3, versículo 6. Dice la Escritura, y vio la mujer que el árbol, ¿cómo era? Bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Se acuerda que nos quedamos en el punto en que la mujer sabía cuál era la voluntad de Dios? Conocía el mandamiento del Señor. Lo conocía, lo que tenía que hacer. Sin embargo, algo en su interior se gestó. Dice aquí, y vio la mujer, que el árbol, ¿cómo era? Bueno. A sus ojos, a sus sentidos, el árbol era bueno. Que era agradable. Y dice aquí, árbol codiciable. Se empezó a gestar en ella la codicia. Este deseo por querer obtener algo, por satisfacer una necesidad.
sus sentidos fueron abiertos. La Biblia dice que la concupiscencia es el deseo que se genera en nuestro interior por los bienes y los placeres de este mundo, pero sobre todo por aquellos que nos son prohibidos. No sé por qué, pero pareciera que al hombre desde sus orígenes ha desarrollado una gran fascinación por lo que es malo y por lo que es prohibido. Reflexionen esto. ¿Alguna vez le han dicho, seguramente, no hagas esto? Y es lo primero que tiende a hacer. Y a lo mejor desde que estaba chiquito. Yo me acuerdo que a mí mi mamá me decía, no saltes en la cama. Y ahí andaba yo saltando, ¿verdad? No veas ese programa de televisión. Es malo. Hay escenas malas. Ten cuidado con el internet. ¿Qué imágenes estás viendo en tus redes sociales? ¿Qué libros lees? ¿Qué música escuchas? ¿Qué alimento consumes? ¿Qué estás aceptando como bueno o como malo? ¿Estás poniendo atención? ¿En qué estás ocupando tus sentidos? ¿Por qué al hombre le gusta buscar lo malo, hacer lo que es prohibido? Eva abrió sus sentidos, sus oídos, al escuchar los argumentos de Satanás. Pero no morirás, si no sabe Dios que el día que de él comieres, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. ¿Escuchó? Argumentos, abrió sus oídos, sus ojos, al apreciar las cualidades del fruto prohibido. Ay, pues es bueno para comer, es agradable a los ojos. Ay, no puede ser tan malo. El tacto de Eva fue seducido al decidir tomar el fruto, arrancarlo, tomar posesión de él. Su gusto, el sentido del gusto, fue engañado al probarlo y llenar su vientre con el fruto prohibido. Es por eso que uno de los temores más grandes del apóstol Pablo hacia la iglesia lo describe en 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3, cuando le dice a los corintios, la iglesia de Corintios era una iglesia carnal, una iglesia que le costaba trabajo distinguir entre lo bueno y lo malo, que le hacía falta discernimiento espiritual. Y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En este pasaje, la palabra sentidos en griego es noema, que significa percepción, pensamientos, entendimiento, sentidos. ¿Qué significa? Que nuestros sentidos fueron diseñados por Dios para percibir nuestro entorno. ¿Lo percibe ahorita? Con el olfato, respire, huele medio chistoso, ¿verdad? Con los ojos se está mirando, está percibiendo su alrededor. Es más, con el sentido del tacto, siente si está fresquecito, o si hace frío, o ya siente calorcito. Cada estímulo percibido a través de los sentidos generan pensamientos y sentimientos en nuestro corazón. Si usted percibe que hace calor, dice, no estoy cómodo. Surge ese pensamiento, esa idea. De manera que pensamos lo que sentimos y sentimos lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos pueden mover nuestra voluntad. Por ejemplo, dele por favor una palmadita a su vecino que tiene ahí cerca de usted. Dele una palmadita en la espalda. Una palmadita, tampoco que se escuche así tan fuerte. Ahora, usted que recibió la palmadita, ¿qué percibió? ¿Percibió qué?
Algunos a lo mejor amor, otros así como que algo sospechoso, ¿no? Oye, no sé con qué intenciones o por qué me pegó así o me tocó así. ¿Qué sintió? Pues eso, ¿qué sintió? Generó en usted una impresión, un pensamiento que le hará actuar a favor o en contra. ¿Le dieron ganas de devolver la palmadita? Va la mía, ¿no? Dios está esperando que seamos un pueblo maduro, que no se deje guiar por sus sentidos, por lo que vemos o por lo que oímos, sino por el Espíritu Santo. Pablo decía, por fe andamos, no por vista. Querido hermano, no andemos por nuestros sentidos, sino por la fe. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso dice Pablo en Romanos 8:14. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, entonces no es guiado por los sentidos. Cuando somos guiados por los sentidos, nuestra concupiscencia, ese deseo por satisfacer sensaciones, necesidades, básicas incluso, y algunas hasta lícitas, pueden ser engañados, puede ser seducido. Es nuestra responsabilidad ejercitar nuestros sentidos. Esto es, ponerlos en la servidumbre de Dios, sujetos al Señor, renunciando voluntariamente a todo lo que a Dios no le agrada y que pudiera corromper nuestro ser, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese, cómo cuando usted y yo nos ponemos bajo la acción de la presencia de Dios, pues eso nos va a ayudar a permanecer firmes en Él. Pero si hacemos a un lado a la voz del Espíritu Santo, si la ignoramos, porque constantemente el Espíritu Santo desea hablarnos y nos dice, esto no es bueno que lo hagas. ¿Alguna vez ha escuchado esa voz en su interior? Esto no es bueno que lo hagas. Deja aquello que te está lastimando. Déjalo. Termina con esos hábitos que te hacen daño. ¿Ha escuchado esa voz? Abandona estos gustos tuyos. Comprende que no porque te sea agradable significa que es bueno. Corres peligro si continúas haciendo esto o aquello. No te dejes engañar, cierra tus ojos, tus oídos. Rompe aquello. ¿Ha escuchado esa voz del Espíritu Santo? ¿Y ha atendido a su voz? ¿Se ha dejado guiar por el Espíritu Santo? De nosotros depende tomar la decisión de atender a la voz del Señor. Quien escucha al Espíritu Santo y le obedece, se dice que se va ejercitando en el discernimiento del bien y del mal. Acompáñeme a Hebreos 5:14, por favor. Hebreos 5:14. Dice la Escritura, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En la Nueva Versión Internacional dice así, está interesante, escuche. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Qué interesante. ¿Qué significa? Que el discernimiento espiritual va acompañado con ejercitar mis sentidos. Y mis sentidos los ejercito para decidir por el bien a la razón de la práctica, a la razón de la fuerza,
de decir, yo escojo lo bueno y desecho lo malo. Al darle mandamiento a mis sentidos para que vean solamente lo recto, lo que a Dios agrada, para que escuchen solamente lo que Dios quiere, y yo decido que mi interior, mis pensamientos y mis sentimientos vayan dirigidos a la obediencia a Cristo. Hay que ejercitarnos, hay que ir tomando cada día esa decisión. El enemigo conoce la debilidad del hombre, su concupiscencia, esa parte carnal que hay en todos nosotros, que muchas veces quiere más. Por ahí está el dicho, al cuerpo lo que pida. Ándale, mira, tú sí te la sabes bien. ¿Y usted cree que esa sea la sabiduría de Dios? Pues claro que no. El hombre cayó en pecado y fue destituido de la gracia de Dios. Hubo consecuencias por su falta de discernimiento espiritual y porque no supo ejercer dominio en su concupiscencia y sus sentidos fueron engañados. ¿Qué le parece si oramos para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ejercitar nuestros sentidos en este año? ¿Le gustaría? ¿Le gustaría decirle, Señor, yo te consagro mis sentidos para que me ayudes a ver lo recto, para escuchar lo que te agrada a ti, para comer lo que tú deseas, para que todo lo que entre de este mundo a mi interior sea de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a mis gustos personales? Yo creo que es algo muy importante. ¿No le gustaría? Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos nuevamente, por favor. Padre, y venimos delante de tu presencia nuevamente a pedir que sea tu Espíritu Santo quien nos vaya guiando a toda verdad. Y que tú nos ayudes, oh Señor, a utilizar cada uno de los sentidos que nos has dado, de tal forma que siempre decidamos por el bien y nunca por el mal. Líbranos de todo engaño, Señor, en nuestros ojos, en nuestros oídos. Ayúdanos, Padre, a poder desechar lo malo y escoger lo bueno. Permite que en el nombre de Jesús, todo lo que de este mundo trate de ejercer una influencia hacia nosotros pueda ser filtrado y que nuestros sentidos no sean engañados. Que sea tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo quien trabajen en nosotros para que podamos tomar buenas decisiones. Líbranos, Padre, aún de aquello que pareciera verdad. Líbranos de aquello que aún pareciera bueno y agradable a nuestros sentidos, pero que tú sabes que su fin es muerte. Padre, nos ponemos delante de tus manos y te pedimos que tú nos acompañes a lo largo de este año, para que no haya nada que nos separe de ti, Señor. Queremos estar en comunión contigo todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Padre, porque tú lo harás. Consagramos nuestros sentidos a ti y te pedimos que nos des sabiduría para usarlos. Queremos ser guiados solamente por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como consecuencia de estas decisiones que tomó el hombre, pues el hombre cayó en pecado y fue destituido de la gracia de Dios. La próxima semana vamos a ver bien qué sucedió y cómo Dios salvó al hombre de esta condición. Entonces, le espero, querido hermano. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendice.